Escuchado por primera vez esta mañana el audio, el sonido del capitán de maniobras que el pasado día 2 de diciembre, 21 de diciembre, no 2, 21 de diciembre en Cerro Muriano estaba en esas maniobras donde perdieron la vida tanto el soldado Carlos León como el cabo Miguel Ángel Jiménez. Se me ha ahogado, hay el chavo. ¿Cómo? ¿Se te corta? Se ha ahogado un militar en el lago. En el campo de maniobra de Cerro Muriano. Vale, un momento, por favor no me cuelgue. Necesitamos a alguien de buceo lo más rápido posible, que venga en helicóptero. No lo encontramos al tío. ¿El varón está vivo? No, es que no lo encontramos. Necesitamos un equipo de buceo. No puede ser. No puede ser. Quiero saber la situación. He llamado. Tenemos un desaparecido dentro del lago del campo de maniobra de Cerro Muriano. Entonces me dice usted que por un lado tienen un desaparecido y por otro un militar ahogado. No, es lo mismo. Es la misma persona. Un momento, por favor. Necesito urgentemente Guardia Civil que usted. Se ha dado aviso tanto al Servicio Sanitario, Policía Local y Guardia Civil. ¿De acuerdo? Sí, Hace escasamente un minuto, caballero. ¿De acuerdo? Siempre pienso en la tranquilidad, más que tranquilidad, un poco la calma y la sangre fría que debe tener necesaria, porque puede parecer que es insensibilidad y no lo es. Es que si nos ponemos nerviosos todos, esto no va a ningún lado, ¿no? Nada, desde luego. Vamos a hablar, sí, Toñi, con un portavoz militar, el expresidente de la Asociación de Tropa y Marinería, Marco Antonio Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tremendo, ¿eh? Se ponen los vellos de punta escuchando ese audio, esa llamada desesperada del capitán. Lo cierto es que por lo que va avanzando la investigación, Marco Antonio, todas las circunstancias para hacer ese ejercicio eran desfavorables. Un pantano profundo, unas aguas en ese momento gélidas, una línea de vida que no era línea de vida, que era una simple cuerda, no había ambulancia. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, dado tu conocimiento, ¿no? ¿Se podían en algún momento dado haber negado los militares, los soldados, a hacer ese ejercicio? Bueno, pues lo primero es agradecer esa pregunta. Evidentemente, de los audios se desprende la desesperación del capitán. Evidentemente, todos somos humanos. Hay oficiales muy bien preparados dentro de la Fuerza Armada que están preparados para este tipo de situaciones. Pero, como muy bien ha dicho, ¿cómo se podía haber evitado? ¿Se podían haber negado? Pues lamentablemente desde la asociación queremos dejar muy claro, todo lo que ADME hace es para defender la memoria de estos compañeros para que no vuelva a suceder. ¿Y cómo no puede volver a suceder? Cuando tenemos toda la información en nuestras manos. Evidentemente, como muy bien ha dicho, ¿quién se podría haber negado? Pues una persona, un soldado, marinero, que esté perfectamente informado, que sepa de sus derechos, lo que puede o no puede llegar a desobedecer. Yo, por mi experiencia, pongo el ejemplo práctico. Yo hubiese llegado, hubiese visto que no está la ambulancia, hubiese visto que ese acuerdo de vida no reúne los requisitos, que no hay ambulancia cerca, como repito, para socorrer en un momento determinado y de urgencia, que mi mochila no había sido comprobada si estaba estanca o no estaba estanca. En fin, una serie de momentos. Y yo, bajo mi responsabilidad de no haber obedecido esa orden, le hubiese dicho al capitán que lo sentía mucho, pero no la obedecía. Y acepto mi responsabilidad. Y luego hubiera ido a denunciar, evidentemente, a denunciar esa situación a mis superiores. ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente, y esto no es ser insensible, ni es aprovechar el momento, no, es todo lo contrario. Hacer que lo que estamos haciendo con nuestra denuncia pública no vuelva a suceder. Y los soldados están informados, evidentemente, ¿podrían haberse negado? Sí, con la repercusión debida. Es que quiero ir ahí, Marco Antonio, perdona mi desconocimiento porque no controlo ni tampoco tengo familiares, ¿no?, que estén en este mundo castrense. Vale, dice, si yo hubiese sido uno de ellos, conozco todos mis derechos, me niego y luego denuncio, pero ¿hubiese tenido eso repercusiones, es decir, sanciones para ti? Claro. Efectivamente, es que esa es la segunda parte. ¿Por qué nadie denuncia este tipo de hechos? La gente dice, no, es que en el ejército no hay este tipo de denuncias. No las hay porque desgraciadamente, y esto no es ser oportunista, sino es ser claro, hay mucho miedo a ese tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque al que yo voy a denunciar es a mi propio jefe, que es el que tiene mi salario, mi carrera militar, mis informes para poder ascender, todo lo tiene en sus manos. Que yo pueda renovar mi compromiso, quitarme el complemento de dedicación especial sin pedirle explicación a nadie. Me pueden llegar a quitar hasta el 33% de mi salario dependiendo en qué unidades. Entonces, repito, esto no es ser oportunista, esto es decir la verdad. Y si decimos la verdad de todo, entramos en el fondo no solamente del propio ejercicio,
nos entrenamos para lo peor. Si yo llego y tengo allí todas las garantías de seguridad mínima, porque el riesgo cero no existe, porque no existe, yo me tiro al agua y hago el cruce, pero tengo una zodia con un buceador, tengo una mochila que me flota, tengo una cuerda a la que me puedo asir correctamente, la ambulancia está ahí al lado. Entonces, claro que me tiro y no pasa nada. Puedo coger una hipotermia o haberlo pasado mal y me entreno para lo peor. Pero si no están esas mínimas medidas y el PRL, la prevención de riesgos laborales en la Fuerza Armada, tiene que estar llevado al extremo. Pongo otro ejemplo muy claro. Si me permite. Sí. Los camiones dentro de la Fuerza Armada, los vehículos pesados, no tienen tacógrafo. Entonces, ¿cuándo descansa el conductor? A criterio del jefe de convoy. Están perfectamente delimitados los horarios de descanso. Claro que los camioneros tienen en guerra no vamos a descansar. un tacógrafo. Claro. Marco Antonio, ¿pudo cortar un oficial la cuerda o no? Pues hay que ser muy respetuoso con la investigación. Parece ser que se han encontrado, por lo visto, unas tijeras y que orden contra orden, como decimos en el ejército, es igual a desorden. Creemos perfectamente por los audios que ahí hubo muchísimo estrés, muchísimas órdenes para arriba, para abajo. Descontrol y parece ser que, bueno, que si soltar la cuerda o no soltar la cuerda, pues parece ser que o la cortaron o la soltaron de alguno de los dos extremos por las investigaciones que se desprenden. Entonces, eso pudo conllevar Muy serio, Muy serio. Yo aquí tengo una pregunta principal, sobre todo, permíteme, Marco Antonio, tenemos un abogado en nuestro plató, Manuel Huerta. La familia, y esa es su principal demanda, es que toda esta investigación se lleve por un juzgado ordinario, no por la justicia castrense. Yo quiero saber qué diferencias habría, porque tengo entendido que tanto el capitán jefe, que lo hemos escuchado en ese audio, como el teniente y el sargento están siendo investigados por lo que se denomina en la justicia castrense un delito contra la eficacia de servicio, que equivale al homicidio imprudente en nuestro Código Penal. Efectivamente. Pero ¿con cuántos años estaría castigado? ¿Cuál es la diferencia en las penas? ¿En qué le puede beneficiar? Primero, que ya no tiene ese sentido en el siglo XXI hablar de una jurisdicción militar cuando tenemos una jurisdicción ordinaria, porque los soldados a día de hoy son asalariados y tienen un contrato de trabajo y son civiles como cualquier otro, con independencia de que desempeñen labores militares. En segundo lugar, no me fío de la jurisdicción militar de la misma forma que me fío de la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque hay una gradación jerárquica sí o sí, y eso inevitablemente afecta a las resoluciones judiciales que se dicten en esa resolución. Y en segundo lugar, las penas en la jurisdicción ordinaria para un delito de homicidio imprudente, homicidio doloso, son superiores a las de la jurisdicción militar. Y luego, en segundo lugar, no creo que aquí se pueda hablar de homicidio imprudente si se acreditase y fuera cierto que se ha cortado esa cuerda. Aquí podríamos hablar de un delito doloso por dolo eventual. Marco Antonio, yo me imagino si este juicio al final se lleva por la vía ordinaria y no por un tribunal militar, si soy soldado, voy a testificar en contra de mi jefe. Claro. O sea, si va a ser fácil encontrar testigos que vayan y digan, oye, pues ahí hubo una negligencia, ahí hubo un descontrol, el que tenía la responsabilidad no lo hizo bien. Eso es difícil que ocurra, ¿no? Corporativismo. Es muy difícil. Quería hacer una apreciación y darle las gracias al letrado que está en el programa, porque ha puntualizado muchas cosas de la justicia militar en las que nosotros coincidimos. Dentro de nuestro ADN, desde nuestra asociación, queremos ser juzgados por ciudadanos, o sea, por la justicia civil. Queremos ser ciudadanos de primera, no de tercera como somos. Y solo una puntualidad, ojalá tuviéramos los militares un contrato. Desgraciadamente no tenemos un contrato, tenemos un compromiso. Hasta ese punto llegamos con las Fuerzas Armadas y lo que hay que avanzar todavía es muchísimos derechos. Evidentemente, como bien ha dicho, la justicia militar, en la que evidentemente es una justicia buena, en la que creemos, pero evidentemente recoge una serie de sanciones que no son a día de hoy, en pleno 2024, acorde a lo que hay. En tiempo de paz, ¿por qué no puede juzgarme un juzgado civil? Otra cosa en tiempo de guerra o en misión en el extranjero. Pero las faltas menores pueden ser juzgadas dentro del ejército, pero los delitos demás que vayan a la justicia civil. No entendemos... Le agradezco Marco Antonio Gómez que nos haya atendido, porque así nos perdemos muchas veces la terminología militar los que no lo somos, ¿no? Sí. Y ya entendemos un poco cómo funciona la organización directamente. Un beso enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias al periódico El Debate por los audios que nos ha facilitado de esa llamada al 112. Periódico El Debate. Sí.